Hola, esto es Oncología ahora y en directo, un podcast para quienes enfrentamos el cáncer desde América Latina, con nuestra voz y en nuestro idioma. Soy Natalia Ganduro, oncóloga de Argentina, del Instituto Ángel Rojo en Buenos Aires y me dedico a tumores genitourinarios. Me apasiona la docencia, la investigación y sobre todo el trabajo con pacientes reales en contextos reales. Y yo soy Regina Barragán Carrillo, oncóloga médica, también enfocada en tumores geniturinarios en el Instituto Nacional de Cancerología. Con Natalia compartimos no solamente esta pasión profesional, sino también un compromiso importante, el de comunicar, conectar y transformar con nuestros colegas. Nos preguntamos, ¿para qué queremos otro podcast? Porque nunca es uno más, cuando realmente nos falta tanto por decir. Y especialmente nuestro idioma, en español, donde tenemos muy pocos espacios que nos hablen al ritmo en el que vivimos, con la realidad de nuestros hospitales, nuestros recursos y nuestros pacientes. Este podcast quiere ser una voz cercana que nos ayude a compartir desafíos y soluciones desde una mirada latinoamericana. Y Regina, contanos por qué somos distintos en Latinoamérica. ¿Qué te parece que empezamos por lo numérico, lo que podemos contar? En Latinoamérica los tumores geniturinarios suelen aparecer en general en pacientes más jóvenes y es algo que vemos nosotros en la clínica en el día a día. Por ejemplo, en México, en el país en donde yo vivo, el promedio de edad al diagnóstico a grandes rasgos podría decir que es de 8 a 10 años en promedio antes de lo reportado en Estados Unidos. Por ejemplo, el diagnóstico de cáncer renal en México en promedio es a los 54 años, contrastando con lo publicado en bases norteamericanas en donde es de 62 años. Así es, el cáncer de próstata, por ejemplo, también observamos aquí y en esta patología diferencias marcadas, mientras que en Estados Unidos la edad promedio al diagnóstico es de 66 años y casi el 60% de los casos se da en mayores de 65. En América Latina la tendencia es totalmente distinta, ya que el diagnóstico suele ocurrir alrededor de los 55 años y con una proporción significativamente mayor en enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Y a esto podemos agregar incluso que en algunos estudios se cuadriplica lo observado en cortes de Estados Unidos y Europa. Entonces, en nuestra región, muchos pacientes llegan con enfermedad avanzada. En Argentina, por ejemplo, cerca del 30% se diagnostica en estadios tardíos. Y es algo súper parecido a lo que vemos en México. Muchos de nuestros pacientes llegan con una enfermedad muy avanzada. Por ejemplo, aproximadamente 40% de los pacientes con cáncer de próstata se diagnostican con una enfermedad de novo metastásica. ¿Cuál es el problema realmente con esto? Que a nosotros nos obliga a tomar decisiones clínicas más complejas desde el momento del diagnóstico. Y sí, y bien, y después tenemos otro tema que es un tema súper importante, que es el acceso. En muchos países de la región, las terapias nuevas tardan años en llegar, si es que llegan en algunos países, y esa es la dura realidad. Tivozani, por ejemplo, es una opción aprobada para pacientes con cáncer renal avanzado, que ya recibieron al menos 2 tratamientos previos, a pesar de haber sido aprobado por FDA en 2021, basado en los estudios, en el estudio TIVO 3, todavía sigue sin estar disponible en varios de nuestros países latinoamericanos. E incluso cuando llegamos a contar con los recursos, todos hemos visto este caso en donde se terminan usando sin un sustento científico muy sólido. Un ejemplo que me viene a la cabeza es cuántas veces hemos visto algún paciente referido que previamente ha recibido radioterapia adyuvante en dosis convencional para cáncer de riñón, a pesar de que la evidencia actual claramente no soporta esto. Bueno, y a esto que nos acaba de contar Regina se suma otro problema, que es la participación de nuestra región en los ensayos clínicos, la cual, si observamos y nos detenemos a entrar en detalle, vemos que sigue siendo mínima, ya que menos del 5% de los estudios globales incluyen centros en América Latina. Y esto significa menos acceso a innovación, menos representación, incluso menos evidencia que sea aplicable a nuestras poblaciones. Y todavía para hacerlo más difícil para nosotros, agrégale unos procesos regulatorios muy fragmentados, lentos, con barreras administrativas, las cuales son individuales de cada país, incluso podría decir individuales de cada región y de cada hospital, en donde desde la aprobación por los comités de ética hasta el primer paciente enrolado puede pasar un tiempo muy considerable. Entonces, ¿qué es
lo que traduce en nosotros, pues la pérdida del beneficio para muchos de nuestros pacientes. Y a esto, o sea, y todo esto que acabas de decir se agrava mucho porque dentro de Latinoamérica y dentro de un mismo país, los sistemas de salud incluso son muy distintos. Hay realidades urbanas con un acceso razonable a terapias oncológicas, por ejemplo, pero hay otras regiones donde ni siquiera hay especialistas en cáncer. Por ejemplo, no hay oncólogos que estén especializados, no hay radiooncólogos, no hay cirujanos que tengan el entrenamiento y la capacitación para los casos grandes o los casos graves, que son, como hemos dicho anteriormente, los casos que generan el inicio de la consulta, porque la mayoría de nuestros pacientes concurren con enfermedad avanzada. Entonces, en esos lugares los pacientes terminan siendo atendidos por médicos que, aunque con la mejor de las intenciones, muchas veces no cuentan con la formación específica ni con las herramientas necesarias para tomar decisiones complejas en oncología. Y si quieres todavía agregar un factor más en esta complejidad de muchas veces que significa ver a los pacientes en la consulta en países latinoamericanos, actualmente ya estamos en la era de los nuevos diseños de estudios clínicos. Sin embargo, muchos de estos diseños no contemplan lo que pasa en nuestras regiones, las barreras y las restricciones que vivimos en el día a día. Y a veces la medicina que tenemos que practicar no es del todo basada en evidencia, sino basada en existencia. Totalmente de acuerdo con vos, Regina. También hay diferencias genéticas importantes en nuestras poblaciones. Por ejemplo, en personas latinas las mutaciones de BRCA1 y BRCA2 son más frecuentes, especialmente en cáncer de próstata. Y esto puede impactar tanto en el pronóstico como en la elección del tratamiento, y esto no lo tenemos que perder de vista. Claro, por ejemplo, un estudio publicado en JCOPO, liderado por Rey Mané, un colega de Colombia, evaluó la prevalencia de mutaciones germinales en genes de reparación por recombinación homóloga en pacientes con cáncer de próstata avanzado en toda Latinoamérica. Y la prevalencia en general fue de 4.2%, siendo la más alta en países como México, Costa Rica y Argentina, encontrándose las mutaciones más frecuentes en CHEK2, ATM y BRCA2, estas siendo cifras considerablemente más bajas de lo observado en cortes, por ejemplo, en Latinoamérica y en Europa, lo que subraya la importancia de generar evidencia local para guiar las decisiones terapéuticas más precisas y equitables. Exactamente. BRCA2 aparece con más frecuencia que BRCA1 y en algunos estudios hasta el 14% de los pacientes tenían estas mutaciones de BRCA2 y el 9% en BRCA1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto, como bien vos dices, complica la toma de decisiones clínicas cuando no contamos con la evidencia que realmente represente a nuestra región. Y si queremos agregar algo más, también tenemos que hablar de las variantes enzimáticas. Una muy clásica, de la que siempre empezamos cuando utilizamos fluoropyrimidina, son las variantes en la actividad de la enzima DPD, clave para metabolizar fármacos como, por ejemplo, la capecitabina o el 5-fluoracilo. Y muchas de las guías en donde nos basamos para realizar ajustes de dosis se basan en estudios realizados en poblaciones ya sea europeas o estadounidenses, con etnias en donde hay diferencias que creo que no podemos ignorar tan fácilmente. Por ejemplo, para contextualizar, en Europa la deficiencia parcial de DPD es aproximadamente entre un 3 a un 5, incluso 8% de las poblaciones, pero cuando observamos otras poblaciones, por ejemplo, los afroamericanos, estas deficiencias se encuentran por lo menos en 8% e incluso hay cortes que puede llegar a alcanzar más de un 12%, y en América Latina, de manera global, ni siquiera contamos con datos sistemáticos, lo cual para nosotros genera un vacío clínico de manera preocupante. Aunque las diferencias absolutas pueden parecer pequeñas, todavía no está claro cuánto y cuándo, ¿no?, impactan clínicamente, pero sí es una señal de alerta. Nuestras poblaciones podrían tener perfiles de toxicidad, como vos bien dices, distintos, y si no los estudiamos, seguimos ajustando tratamientos con datos que no nos están representando totalmente. Para mí creo que esto está muy claro. Para tomar decisiones más seguras y más personalizadas, necesitamos evidencia que esté generada en nuestra propia región. Una de las grandes deudas pendientes es saber si las pruebas genéticas que tenemos realmente aplican a nuestras poblaciones y cómo aplican y cómo interpretar estos resultados. Considero que no podemos seguir tomando decisiones críticas basadas en datos que provienen de contextos completamente distintos al nuestro. Y veo imperativo, veo urgente generar la evidencia local que nos permita adaptar los tratamientos, anticipar toxicidades y cuidar mejor a quienes estamos tratando. Y esto es también una forma de practicar medicina más justa. Esto también está hablando de equidad.
Exactamente. Y otro factor que nos distingue es justamente lo cultural, porque en muchos casos nos sucede que el nivel educativo del paciente condiciona profundamente la toma de decisiones, desde cómo va a interpretar el diagnóstico que uno le está informando al paciente, cómo entiende los riesgos, la necesidad de iniciar un tratamiento, si se anima, no se anima. Y esto no es menor, porque todo esto va a impactar la adherencia, la buena adherencia del paciente, y la buena adherencia del paciente va a dar lugar, la mala adherencia del paciente va a dar lugar a que nosotros podamos tener resultados más o menos eficaces también. Sí, y en algo que vemos mucho en nuestras poblaciones es que sigue persistiendo los mitos, los tabúes, el uso de medicina alternativa sin una verdadera supervisión médica, lo cual, como mencionaste, puede interferir con la adherencia o en este caso con la no adherencia del tratamiento, con la eficacia e incluso la seguridad. Y en ciertas regiones, por ejemplo en Paraguay, en Bolivia, aún prevalecen muchas prácticas indígenas que deben ser abordadas con respeto e integradas con mucha sensibilidad cuando sea posible. No queremos separar una cosa de otra, simplemente queremos abrir los ojos al mundo de la realidad que nosotros vemos en el día a día. Ahora sí que creo que la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, ¿cuál es el espíritu de este podcast? Queremos construir comunidad entre quienes enfrentan el cáncer en contextos de habla hispana. Queremos realmente traducir la evidencia al lenguaje cotidiano, no solo para quien trabaja en un hospital de alto nivel, sino también para quien está frente a un paciente que merece lo mejor, esté donde esté. Queremos acercar el conocimiento, acortar distancias entre lo que se publica y lo que se puede aplicar. Y queremos abrir el micrófono a otro tipo de voces: médicos, residentes, pacientes, cuidadores, enfermeros, científicos, líderes comunitarios y referentes incluso del movimiento de pacientes, porque la oncología no se hace sola, la oncología se hace en equipo, se hace con el trabajo multidisciplinario, con el diálogo permanente y con la comunidad de las distintas áreas del conocimiento. Esto es Oncología, ahora y en directo, un podcast quincenal que no te va a dar una clase. Pero sí te va a dejar pensando. Escúchanos cada 15 días. Y si algo de lo que dijimos resonó contigo, Compartirlo con colegas, con tu equipo, con tu comunidad, porque esto recién empieza y realmente lo queremos construir con vos, con todos los que forman parte de esta comunidad. Hasta la próxima.